¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la televisión. En este vídeo trataré de algunas cuestiones relativas a una filosofía televisiva que responda a los criterios de calidad, de responsabilidad y también de formación y entretenimiento, adecuado para todas las personas, que a la vez entretenga sin caer en la banalidad ni en la telebasura. Y desde este planteamiento hay que decir que hay que analizar reflexivamente, filosóficamente, muchísimos aspectos de cómo funciona la televisión en la actualidad. También hay que señalar que en pleno siglo XXI la televisión, aún eclipsada parcialmente por las plataformas digitales y las redes sociales, sigue siendo uno de los dispositivos más influyentes en la conformación del imaginario colectivo, el discurso social y la experiencia estética y emocional de millones de personas. La televisión, entendida no solo como medio tecnológico, sino como institución cultural, ha moldeado generaciones enteras, construido mitos populares y constituido un espejo que refleja y a menudo deforma la sociedad que la produce y consume. Por tanto, se puede entender que es esencial analizar filosóficamente el estado actual de la televisión, sus dilemas éticos y estéticos, su responsabilidad cultural y sobre todo plantear cómo debería configurarse una televisión de calidad, capaz de ofrecer entretenimiento sin hundirse en la vulgaridad, el sensacionalismo, la manipulación o la llamada telebasura. De hecho, la filosofía de la televisión no puede abordarse desde una perspectiva meramente tecnológica o pragmática. Es preciso también reflexionar desde una lógica más profunda, la relación entre lo visual, lo simbólico, lo emocional y lo normativo. ¿Qué valores transmite la televisión? ¿Qué concepción del mundo reproduce o impugna? ¿Qué idea del humano, de lo comunitario, de lo justo y de lo bello promueve? Estas preguntas remiten a una reflexión que no es solamente comunicacional, sino ontológica, ética y estética. Y desde esta perspectiva se puede considerar a la televisión como una forma tecnológica, una forma de tecnología y también como forma cultural, ya que la televisión no es solo un aparato, es sobre todo una forma de contar, una estructura narrativa, un lenguaje audiovisual específico que combina imagen, en movimiento, palabra, sonido y montaje. Desde sus inicios, en el siglo XX, ha evolucionado desde la emisión en directo de informativos y espectáculos hacia formas más complejas como el reality show, la serie televisiva o el docudrama. Su capacidad de penetración masiva ha hecho de ella un poder simbólico de primer orden, de primera magnitud. Y además hay que decir que filósofos como Neil Postman, Guy Debord o Jean Baudrillard ya advirtieron que los medios audiovisuales, y especialmente la televisión, no solo comunican información, sino que transforman la manera en que se comprende el mundo. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, Postman sostenía que la televisión había instaurado una lógica del espectáculo que sustituía el discurso racional por la imagen emocional, el argumento por el efecto, la verdad por la apariencia. Debord, por su parte, en la sociedad del espectáculo, pues argumentaba que el espectáculo no es una colección de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes, una forma de alienación estética también. Y en cuanto a la televisión actual, pues es cierto que está sumergida en una competencia salvaje por la atención, ha radicalizado estas tendencias y en la era del clic y la viralidad, muchos programas televisivos operan como cebos emocionales, estructurados precisamente para impactar, escandalizar, seducir o indignar rápidamente, sin exigir reflexión ni tiempo. Pero, ¿es posible otra televisión? ¿Una que no renuncie al entretenimiento, pero lo eleve en lugar de degradarlo? Pues yo creo que sí. Se puede apostar por una televisión de calidad, entre la ética y la estética. Y en ese sentido hay que señalar que la noción de televisión de calidad no puede ser establecida únicamente por criterios técnicos, definición de imagen, duración de los programas, diversidad temática. Exige también una visión filosófica. Una televisión de calidad es aquella que, además de entretener, construye sentido, estimula la inteligencia, enriquece emocionalmente al espectador y fortalece el tejido social. Esta concepción parte de la idea de que el entretenimiento no es lo contrario de la inteligencia o la profundidad, sino que puede ser una vía legítima de acceso a lo valioso, a lo bello y a lo justo.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que una televisión de calidad tendría que cumplir con al menos 5 principios filosóficos fundamentales, que son el primero, el principio de dignidad narrativa. Toda historia contada debe tratar a sus personajes y a su audiencia con respeto. Esto implica evitar la explotación emocional, el morbo, la denigración o ridiculización de sujetos vulnerables. Un ejemplo negativo lo encontramos en ciertos talk shows donde se expone la miseria humana sin ningún propósito crítico ni compasivo, solo como objeto de consumo. El segundo principio es el de inteligibilidad compleja, que supone que la televisión de calidad no debe subestimar la capacidad intelectual de su público. A menudo se presupone que las audiencias no entienden ciertos contenidos o se aburren con estructuras complejas. Esto es una falacia paternalista. Series como Breaking Bad, Black Mirror y otras han demostrado que es posible combinar profundidad narrativa, crítica social y enorme atractivo para las masas. El tercer principio es el de diversidad significativa. La televisión debe reflejar la pluralidad del mundo, no solo desde un punto de vista étnico o identitario, sino también en términos de estilos de vida, formas de pensamiento, experiencias culturales. Una televisión que solo muestra clichés refuerza los estereotipos y empobrece la imaginación social. El cuarto principio es el de hospitalidad simbólica, inspirado en la filosofía de Manuel Levinas y Jacques Derrida. Este principio implica que la televisión debe acoger al otro, al diferente, al excluido, no para instrumentalizarlo, sino para darle voz, permitir su presencia sin encasillarlo. Esto contrasta, por otra parte, radicalmente con la telebasura, que suele construir otros para ridiculizarlos o explotarlos. El quinto principio es el de atención y lentitud. En un mundo acelerado, la televisión tiene la oportunidad de crear espacios de atención sostenida, de contemplación, de relato pausado. No todo debe resolverse en 3 minutos ni gritarse para hacerse oír. La televisión de calidad enseña a mirar, a escuchar, a esperar también. Y también hay que considerar el problema de la telebasura. Se puede realizar un análisis ético y cultural de esta cuestión. ¿Qué entendemos por telebasura? Aunque el término es polémico, sin duda, en general se refiere a aquellos productos televisivos que buscan el éxito de audiencia a través de la degradación moral, la explotación emocional, la simplificación extrema o el sensacionalismo. También podríamos hablar del superficialismo extremo. Programas donde la vida íntima se convierte en espectáculo, donde la violencia simbólica o real se trivializa, donde el conflicto se promueve artificialmente para mantener la atención y, algo que es muy habitual en este tipo de programas, y desde una perspectiva filosófica, la telebasura no es solo un problema de mal gusto o falta de calidad artística, es un problema también de responsabilidad ética y social, porque todo programa de televisión configura formas de sensibilidad, de afecto, de juicio, etc. Y cuando un medio promueve de manera sistemática la cosificación de las personas, la exaltación de la ignorancia o la glorificación del conflicto por el conflicto, está contribuyendo a empobrecer el mundo simbólico y ético de sus espectadores. Y esto no debería suceder. Además, la telebasura encierra una lógica autorreferencial. Cuanto más bajo cae, más adictiva se vuelve y más se justifica por su éxito de audiencia. Este círculo vicioso, lo que Gustavo Bueno llamaba democracia demagógica, aplicada a los medios, se retroalimenta constantemente. Por eso, para combatir la telebasura, no basta con apelar a la moral individual de los productores o al gusto de los espectadores. Hace falta también una reconfiguración cultural profunda del papel de los medios y, por supuesto, de la televisión, que es uno de los principales medios. Y también se puede hablar de la televisión y la ciudadanía, el rol público del entretenimiento, por ejemplo, ya que uno de los grandes desafíos de la televisión actual es precisamente articular el entretenimiento con la formación de la ciudadanía. Esta tarea, que corresponde especialmente a los medios públicos, consiste en usar el poder narrativo de la televisión para fomentar valores democráticos, pensamiento crítico, empatía social y apertura cultural. Y todo esto supone que tiene que haber programas que sean, por ejemplo, documentales sociales, debates rigurosos, series históricas con fundamento, concursos que premian el conocimiento y la creatividad, etc. Todo esto puede ser altamente entretenido y al mismo tiempo profundamente formativo.
El error es pensar que lo divertido solo puede ser superficial o que lo profundo solo puede ser aburrido. Y no es cierto. Además, la televisión de calidad debería, entre otras cosas, desarrollar la curiosidad intelectual del público, eso es algo clave, promover la diversidad ideológica y estética, la pluralidad ideológica, por ejemplo, representar conflictos sociales de forma compleja y respetuosa y profunda, evitar la trivialización del dolor ajeno y, sobre todo, respetar la inteligencia del espectador, al que no se debe tratar como un niño ni como un consumidor irreflexivo, sino como un sujeto activo en la construcción del sentido. Y todo esto es básico para conseguir una televisión de calidad. Existen ejemplos y contraejemplos sobre este tipo de cuestiones. Podemos encontrar en la historia reciente de la televisión ejemplos de ambos extremos. En el polo de la calidad, series como por ejemplo Los Soprano y otras, Merlí, Eras una vez el hombre, o ciertos programas como Redes de Punset y otros programas que cuando alcanzan un nivel de investigación serio, podemos pensar por ejemplo también en Informe Semanal, en sus mejores épocas, muestran que es posible hacer televisión inteligente, crítica y emocionalmente intensa a la vez. Y esto es también fundamental. En el otro extremo, programas que explotan la vida íntima de personas anónimas, reality shows sin otro argumento que el encierro y la confrontación, tal shows donde se fabrican monstruos mediáticos, concursos de los que se basan en insultos o sesiones interminables de tertulias pseudopolíticas con gritos y desinformación. Todo esto configura un paisaje tóxico para el desarrollo moral y emocional de la sociedad. En este sentido, la diferencia esencial entre unos y otros no está en el formato ni siquiera en la intención. Está sobre todo en el tratamiento narrativo, en la ética de la mirada y en el nivel simbólico al que apela el discurso televisivo. De forma provisional se puede decir que caminamos hacia una televisión filosóficamente responsable, en teoría al menos. La televisión del presente, a pesar de las amenazas de banalización y mercantilización total, conserva un enorme potencial humanizador. Sigue siendo un espacio de imaginación colectiva, de relato común, de identificación simbólica, pero para que no se degrade en una fábrica de simulacros o en una fábrica de alienación, necesita ser pensada, cuestionada, reformulada, y de esta manera se puede afirmar que una televisión de calidad y entretenimiento no es una utopía, es una posibilidad real, aunque difícil, que exige valentía estética, integridad ética y visión cultural a largo plazo. Y también exige espectadores críticos, ciudadanos exigentes, educadores que formen el gusto y políticas públicas que no abandonen el espacio televisivo a la lógica del mercado más brutal. La filosofía tiene aquí también su papel, que es imprescindible. Recordarnos que no hay entretenimiento inocente, que toda imagen forma parte de un régimen de verdad, que todo espectáculo educa, para bien o para mal, se podría decir, y que la televisión no solo muestra el mundo, lo crea a su vez. Y esto también es clave para entender lo que es la televisión. En ese sentido, pues realmente hay muchos aspectos que tratar si se quiere hacer una filosofía de la televisión profunda y minuciosa. Y también se puede hacer una labor comparativa en relación con los tipos de programas, y también se podría comparar la televisión con otras plataformas digitales. En cualquier caso, estamos en un mundo en el que cada vez, por ejemplo, YouTube y otras plataformas de vídeos tienen más auge, son más vistas por los espectadores y además hay una mayor cantidad de canales disponibles para los espectadores. Y en ese sentido, pues esto influye también en las formas de ver televisión, en las audiencias que tienen los distintos canales de televisión, porque no hay que olvidar que también es necesaria una educación audiovisual y estamos ante el desafío digital que todo esto supone. Por supuesto, se pueden plantear ejemplos concretos, modelos televisivos de excelencia y degradación, y en ese sentido
los principios filosóficos enunciados anteriormente, dignidad narrativa, inteligibilidad compleja, diversidad significativa, hospitalidad simbólica y atención lenta, pueden concretarse en una selección de casos reales. Y realmente hay programas que realmente respetan estos valores y otros que los niegan sistemáticamente. En cuanto a modelos de excelencia, podemos pensar, por ejemplo, en el programa Redes, que fue realizado por Eduardo Punset, era el presentador. Este programa de divulgación científica, emitido durante más de una década, logró unir el rigor intelectual con un estilo narrativo cálido, humanista y accesible, ya que Punset no simplificaba las ideas, las hacía habitables. Redes demostraba que la ciencia puede emocionar y que el conocimiento no tiene por qué ser árido. En cuanto a informe semanal, en sus mejores épocas ofrecía reportajes de profundidad con tratamiento ético y narrativo equilibrado. No buscaba el golpe de efecto, sino el contexto, el análisis, la mirada comprensiva. Y ha habido más programas que han seguido esta línea en distintos canales de televisión. Y bueno, también hay que entender que puede haber momentos de espectacularización, pero se trata de retratar injusticias sociales, conflictos políticos y dilemas éticos desde una cercanía empática y un tono accesible pero riguroso. En ese sentido, los programas pueden, sin ser académicos, obligar a pensar o ser programas con los que se pueda reflexionar. En este sentido, incluso hay programas de ficción que ofrecen preguntas morales, retratos sociales complejos y crítica estructural. Y eso también es algo muy positivo para los espectadores. Y en los programas de diversión también se pueden hacer con más calidad para que al final pues den un resultado mejor para los espectadores. Saber y ganar, por ejemplo, un concurso de la 2 se mantiene firme en la propuesta de un entretenimiento basado en el conocimiento, la cultura general y el respeto. No humilla, no ridiculiza, no genera ansiedad, enseña jugando, etc. Y, por supuesto, hay modelos de degradación, que es la lógica también de la telebasura. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.